Buen día, estimados hermanos, gusto de saludarlos a todos. Debido a una asignación nocturna, una vez más, de trabajo, no voy a poder transmitir en vivo en esta oportunidad. Sin embargo, aquí estamos entregando nuestro estudio bíblico semanal, estamos comprometidos con hacerlo semana a semana y le damos gracias a Dios porque nos permite hacerlo. Vamos, como siempre, a iniciar con una oración, dándole gracias a Él y pidiéndole que nos pueda acompañar en los próximos minutos para poder abrir su palabra y que salgan cosas maravillosas de ella. El tema de hoy es la continuación del estudio de la última semana y vamos a continuar en otro versículo bíblico con otra historia bíblica, pero enfocados en el mismo tema, y por eso necesitamos que el Señor nos asista, que nos dé la oportunidad de poder comprender lo que quiere decirnos a través de la Escritura y de hacer crecer nuestra fe aún en medio de las circunstancias. Así que entregamos este tiempo al Señor. Dios Todopoderoso, te damos honra, gloria y alabanza solo a ti. Reconocemos tu poder y autoridad. Reconocemos que eres el creador de todo lo visible e invisible, de todo lo creado, de aquellas cosas, por minúsculas que sean, Señor, que han sido hechas con tu inteligencia, con tu gran amor, y están hechas a una perfección absoluta que solo tú puedes alcanzar. Declaramos, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesucristo, Dios, a morir por nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día. Está sentado a la diestra de Dios y a través de nuestra fe en Él y en este evento maravilloso que sucedió aquí en la tierra, ahora podemos nosotros obtener de ti el perdón de pecados y la vida eterna. Creemos que cuando el Señor Jesucristo ascendió a la cruz, dejó al Espíritu Santo acá, que es el ejecutivo de parte de Dios, para que nosotros podamos entender la palabra, podamos comunicarnos contigo a través de la oración, y Él es el que opera dentro de los creyentes para redarguirnos, hacer las cosas bien, para exhortarnos a hacer las cosas bien y para también llevar bendición a nuestro interior, la paz, el gozo y la tranquilidad que solo los creyentes podemos disfrutar. Padre, tú eres uno. Tu palabra dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eres un solo Dios en tres personas y ese misterio no lo podemos comprender porque es divino, solo tú lo puedes hacer, Señor. Nosotros lo creemos por la fe. Y te damos gracias, Señor, porque a través del Espíritu Santo ahora nosotros podemos comprender la palabra, el mensaje que has diseñado para esta oportunidad, para todos nosotros, y de esa forma, Señor, poder ser edificados y fortalecidos en medio de las circunstancias difíciles. Los próximos minutos son para darte honra y gloria. Eres el único que merece el reconocimiento porque esta es tu palabra, y lo que sacamos de ahí, inspirados por ti, por el Espíritu Santo, entonces es lo que transforma las vidas. No es el que habla, no es el que dirige el estudio, no, Señor, eres tú haciendo la obra maravillosa en nosotros. Oro por todos aquellos que están enfrentando, Señor, una situación difícil en su vida, por aquellos que están enfrentando una situación en la cual no saben qué hacer, que ya toparon con todas sus estrategias humanas y que ahora únicamente nos queda confiar, esperar, seguir en la esperanza del milagro del Señor y que puedas manifestarte con poder para salir adelante. Oramos por todos aquellos que ahora están en una situación desesperada, que tienen su corazón acongojado o afligido, para que tu presencia pueda fortalecerlos, Señor, y llenar sus corazones de fortaleza para salir adelante y terminar esta prueba en victoria. Te damos gracias, Señor, porque podemos recurrir a ti para poder desahogarnos y clamar para que tu poder y autoridad llene nuestra vida. Te damos gracias, Señor, bienvenido seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias una vez más por conectarse a nuestro estudio. Vamos a la segunda parte del estudio que iniciábamos la semana anterior, el cual titulamos La prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe. En la semana pasada, o en el último estudio, nuestro mensaje estuvo basado en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Lo leo bien rápido, o leo al menos una porción nada más.
solo para que entremos en el contexto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no tiene en sí incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Aunque ahora, un poco más adelante dice, por un poco de tiempo es necesaria poner a prueba nuestra fe. Y más o menos circulamos alrededor de esta porción de la Biblia tratando de entender y de comprender el motivo de la prueba en nuestras vidas. Ahora nos vamos a ir a una porción de la Escritura completamente al otro lado. Vámonos para Génesis capítulo 22 y aquí vamos a estudiar a través de una prueba que recibió un gran hombre de Dios, cómo se manejan las pruebas difíciles en nuestra vida y cómo lograr salir exitosos en medio de las circunstancias. Génesis capítulo 22. Como siempre lo hacemos, vamos a leer toda la historia y luego vamos a ir desmenuzando los versículos, extrayendo todo lo que el Señor nos permite extraer en esta oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente usted va a leer Génesis 22 y va a volver a leer esta historia dentro de unos 5 o 10 años o 15 años y el Señor le va a decir otra cosa, porque la palabra es viva y eficaz, es dinámica, la palabra no está muerta. Todo lo que extraigamos ahora de esta porción probablemente es lo que el Espíritu Santo nos permita hacer ahora. Y otro día a ustedes o a mí, a través de esta misma historia, el Señor nos dirá otra cosa. Aunque las palabras, los términos que se usan acá no cambiarán, obviamente no van a cambiar, el enfoque de acuerdo a la situación que estamos viviendo nos dará una luz. Esa es la Escritura, esa es la palabra. Volver y volver a repetir a veces algunas historias bíblicas, pero el enfoque y el contexto será totalmente distinto. Es bella la palabra de Dios. La prueba de nuestra fe, parte 2, Génesis capítulo 22. Iniciamos con la lectura de la Escritura y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Es una gran historia, es una historia de fe, poderosísima fe. Es la historia de un hombre que entregó su vida y confiaba en Dios a ciegas al 100%. Y yo sé qué es lo que algunos de ustedes me van a decir o están pensando en este momento. Yo estoy pasando una situación difícil o alguno de mis parientes o quizá mis hijos o alguno de mis hijos está pasando una situación difícil y yo no soy Abraham.
Ya quisiera tener la fe de Abraham, dijeran algunos. Ya quisiera ser. Abraham fue lo que fue porque por eso tenía esa fe. Pero yo, ¿de dónde voy a sacar esa fe? De esta historia que estamos analizando. Pero la fe nuestra, cuando es una fe mental, cuando nosotros tenemos eso en nuestra cabeza nada más y creemos en conceptos cristianos, nuestra fe no nos alcanza. Pero cuando la fe es alimentada por la presencia de Dios en nuestros corazones y el gobierno del Espíritu Santo, nos hace actuar aunque no entendamos. Esa es la clave. Tenemos que llegar ahí. Sé que es lo más difícil del mundo, pero tenemos que llegar a eso. Y por eso vamos a aprender paso a paso de esta historia un montón de cosas interesantes. Vamos a aprender cuestiones teológicas, vamos a aprender cuestiones de la Biblia, términos y algunas historias peculiares de lo que sucede en esta porción, pero también vamos a entrenar y hacer ejercicio de nuestra fe. Así que vamos a empezar en el análisis del texto y luego hacemos la aplicación. Aconteció después de estas cosas. Es así como empieza el capítulo 1 el versículo 1 del capítulo 22. Aconteció después de esta. ¿De qué cosas habla? Aconteció después de qué. Bueno, si nosotros venimos trayendo el contexto de los capítulos anteriores, primero vamos a ver el nacimiento de Isaac, de este joven al cual el Señor le había pedido a su padre Abraham que le sacrificara. Isaac, usted estoy seguro conoce la historia, pero si no se la cuento, Isaac era el hijo de la promesa. Era el hijo de Abraham y Sara. Abraham y Sara no se llamaban así originalmente. El nombre original de Abraham era Abram, sin la H-A-M, sino que Abram. Y su esposa era Sarai. Luego el Señor, cuando ellos aceptan seguir a Cristo y empezar en este proceso, les cambió el nombre a Abraham y a Sara. Entonces ya eran unas nuevas criaturas, ya Dios había cambiado el nombre de ellos. Y Él les había prometido cuando ellos tenían 75 años más o menos, que iban a tener un hijo y que de ese hijo saldría una gran descendencia. Pues cuando Isaac nació tenían 100 años, es decir, habían pasado 25 años de la promesa. Y en el camino a esa promesa ellos habían tomado la decisión de entender físicamente, entender humanamente, que el Señor quizá lo que Él quería era que ellos tuvieran un hijo con alguien más, y era una costumbre en aquella época, y que la sierva pudiera tener un hijo que iba a ser llamado hijo de ellos, porque ellos ya estaban pasados de su edad. Pero Dios no tenía esos planes. Dios quería que fuera un hijo de verdad biológico de ambos. Y ellos no concebían eso. Y muchas veces ustedes y yo caemos en el mismo tema. No concebimos cómo Dios nos puede dar una promesa en medio de la nada. Porque 2 más 2 son 4 en el mundo. Y a veces para el Señor 2 más 2 hacen 5. Porque sus matemáticas son diferentes a las matemáticas de los hombres. Porque sus cosas imposibles para los hombres son posibles para Dios. Y esta es la historia. Nació un hijo que se llamó Ismael, hijo de Agar. Y cuando esta porción dice, después que pasaron estas cosas, primero habla acerca del nacimiento de Isaac, luego habla acerca de el despido de Agar, la sierva, con su hijo Ismael, porque el Señor ordenó que salieran de la casa y que se fueran al desierto y que lo sacara de su círculo Abraham, porque ahí dijo, bueno, ya hicieron este error grande, no era este el plan mío, ustedes quisieron ayudarme, pero no ayuden a Dios o no traten de ayudar a Dios. Dios tiene sus planes perfectos. Entonces se cometió ese grave error que todavía pagamos las consecuencias hasta hoy día, porque de los ismaelitas salen los árabes en este momento. Y todas estas guerras contra Israel se dan a raíz de esa ayudita que Abraham y Sara quisieron darle al Señor. Todavía estamos pagando gravemente ese error. Pero entonces todas estas historias vienen anteriores a este Génesis capítulo 22. Nacimiento de Isaac, la expulsión de Agar y de Ismael, y después hay un pacto entre Abraham y Abimelech, que era un rey de la zona. Esas tres cosas o esos tres eventos sucedieron previos a esto. Entonces cuando el versículo 1 dice aconteció después de estas cosas, son esas cosas que probó Dios a Abraham. La palabra probar, una prueba
en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento significan lo mismo. En el Nuevo Testamento la palabra prueba viene de un vocablo griego preisasmos, que significa una tentación o una prueba. Quiere decir algo que vamos a ver cómo sale uno. Y aquí el Señor decide probar a Abraham. Estaba viendo si podía confiar en él aún después de este grave error que habían cometido, y dijo, bueno, vamos a ver si es cierto, porque cometieron un error que va a ser trascendental hasta el último día que esté la humanidad sobre la faz de la tierra. Y dijo, bueno, lo voy a probar. Y probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Ya explicamos que se llama, si ustedes quieren ver cómo se llamaba, cuál es la transición del nombre de Abraham a Abraham, pueden irse a Génesis capítulo 17, ahí es a donde hace este cambio. Pero no vamos a ir a eso aún. Y cuando lo llama y le dice Abraham, imagínense ustedes la bendición que había en esta época de la historia del mundo, de la creación, que Dios hablaba directamente con ellos. Recuerdan cuando habló directamente con Adán y Eva, después habló directamente con Moisés. No había un profeta, sino que Dios se manifestaba directamente con los hombres que él necesitaba para su equipo. Entonces, Abraham lo llamó y Abraham le dijo, heme aquí estoy. Era una manera cortés de contestar en aquel tiempo. Por ejemplo, ahora alguien le llama a usted y le dice, fulano de tal, ¿qué? En aquel tiempo era un poco más formal. Este heme aquí significa, digamos ahora, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Entonces él respondió, heme aquí. Y aquí empieza Dios a hablar. Y le dice, toma ahora tu hijo. Escuche bien esto, lea bien esto. Ya hablamos acerca del nacimiento de Ismael, que era hijo de Abraham, con una esclava. No era el hijo de la promesa, Dios no había dado esa orden. Y después vino el hijo de la promesa. Pero vean lo que dice la escritura, aquí es importante para que nosotros comprendamos qué es lo que sucede en las guerras que hay ahora en el Medio Oriente. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Vea la descripción que el único. Dios le estaba diciendo en ese momento, él es el hijo de la promesa. No tenés otro hijo de promesa. Lo otro fue, y me disculpan todos ustedes por favor la expresión, pero el otro fue una metida de pata tuya por querer hacer las cosas a tu manera. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Queremos hacer las cosas a nuestra manera porque Dios se tarda mucho y lo que hacemos es enredar las cosas. Y entonces Él está aclarándole aquí, toma ahora tu hijo, tu único. No está tomando en cuenta a Ismael el Señor aquí, a Isaac, a quien amas, y vete a Moriah. Moriah es el nombre de al menos 2 lugares en el Antiguo Testamento. 2 lugares. El primero, por supuesto, es este lugar a donde Abraham habría de ofrecer a su hijo Isaac. Algunos eruditos han objetado una relación entre el sacrificio de Isaac y esta área de Moriah, que estaba muy cerca de Jerusalén, porque dicen ellos que no estaba lo suficientemente lejos de la zona donde estaba viviendo Abraham, que era la zona de los filisteos, Filistea, que ahora es la Franja de Gaza, y por esa zona andaba Abraham. Y como para precisar esos 3 días que después vamos a leer que se tardó Abraham en llegar a ese lugar, la distancia desde el sur de Filistea o de la Franja de Gaza hasta Jerusalén, que ahora nosotros creo que hemos conocido muy bien esos mapas y esa zona debido a tantas historias y a tantas noticias que vemos acerca de la guerra entre Israel y Hamas, que ya más o menos conocemos bastante bien. Luego la guerra contra Hezbollah que hay en el norte, que sería el norte de Israel, el sur del Líbano. También como que andamos conociendo bastante bien esa zona. Pues entonces Abraham estaba en ese momento asentado en la zona de la Franja de Gaza y tenía que caminar hacia Jerusalén, y más o menos han calculado que son unos 75 kilómetros, lo cual fácilmente pudiesen ser 3 días de viaje. El lugar mencionado en Génesis no es como tal el monte Moriah. Hay un monte que se llama monte Moriah, porque el Señor le dijo, te voy a decir a cuál de los montes vas a ir. Probablemente Dios estaba refiriendo a la zona. En esa zona hay más de un monte, hay varias montañas, unas más altas que otras.
Y probablemente el Señor dijo, andate a la zona del monte Moriah, a la zona del Moriah, y yo te voy a buscar un cerro exactamente a donde tú vas a subir a hacer el holocausto. Había varios montes, probablemente el nombre se usaba también para referirse entonces a la zona en particular de una forma más amplia y general. Bueno, y el otro nombre, si usted lo quiere ver también, no me voy a quedar con esa información, es un monte en el cual Salomón edificó el templo de Jerusalén. Usted lo puede ver en 2 de Crónicas, capítulo 3, donde David también intercedió por su pueblo junto a la era de Arauna. Y tradicionalmente se han identificado esos sitios como cerca o dentro de Jerusalén, muy, muy cerca de Jerusalén. Entonces, por eso viene recordemos que acá estamos hablando de Abraham, que fueron muchísimos años antes de que el rey Salomón pudiera edificar ese templo. Así que el Señor le dice, andate a Moriah. Ya hoy usted entiende que la distancia a recorrer en burro eran 75 kilómetros más o menos. Y entonces dice el Señor, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, yo quisiera que rápidamente fuéramos a Lucas capítulo 14, versículo 26, solo para hacer una referencia. Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece su padre y su madre y su mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esas fueron palabras del Señor Jesucristo en Lucas 14, 26. Y el Señor está haciendo exactamente eso con Abraham. Toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor estaba probando a Abraham en ese momento para ver si cumplía los requisitos de fe. Esa misma prueba, ese mismo test está dejando el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14, versículo 26. Es exactamente esa prueba. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces este hombre estaba siendo probado así. Volvamos a nuestro texto, Génesis 22, versículo 3. Y Abraham se levantó de mañana, o muy de mañana, dice la Escritura. Abraham se levantó muy de mañana. Yo creo que si a usted y a mí alguna vez nos hacen una petición como esta, quisiéramos no levantarnos de la cama el día siguiente. Es en verdad durísimo. No es fácil esta prueba de fe. Y él se levantó muy de mañana, dice la Escritura. No sé, aquí vamos a entrar en el campo especulativo porque no sabemos si la Biblia no lo dice. Pero probablemente creo yo que nadie de nosotros hubiera podido dormir toda la noche pensando en esa petición. O probablemente se levantó muy temprano y dijo, bueno, al mal tiempo buena cara, empecemos temprano esto y vámonos a hacer lo que tengamos que hacer. La historia acá es que él no huye, al contrario, se prepara muy temprano por la mañana. Me imagino que hizo su tiempo de oración. También estoy cayendo en el campo especulativo. Hizo todo su proceso normal muy de mañana y preparó su asno. Dice, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Y le dijo, vénganse ustedes 2 que nos van a acompañar. Y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En esta descripción de todo el versículo 3 no vemos una queja, no vemos un cuestionamiento a Dios, no vemos ni siquiera una pregunta que Abraham le iba a hacer al Señor. Pero, Señor, ¿de qué te va a servir esto? Señor, ¿por qué me estás pidiendo esto? Señor, tú sabes que este es mi hijo amado. Señor, tú sabes cómo lo amo. No hubo ni siquiera un cuestionamiento. Abraham dijo, amén. Abraham dijo, gloria a Dios. Abraham dijo, aquí voy, Señor. Es tuyo lo que me pidas. Y preparó todo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea que llevaron, como dijimos hace un momento, 3 días de camino, 75 kilómetros en burro. Y luego sus siervos probablemente iban caminando a la par del burro. Y su hijo y él, ahora usted por favor imagínese esa escena.
tuvieron que dormir. Si fueron 3 días, pues en algún momento acamparon en algún lugar o pararon en una ciudad intermedia para poder descansar. En ese momento los siervos y el mismo Isaac no sabían lo que iba a suceder, no tenían ni la menor idea de lo que iba a pasar en el monte. Pero Abraham sí sabía lo que iba a pasar. Imagínese usted tener una comunión con su hijo de 3 días, una comunión íntima con su hijo 3 días. Platicaron, hablaron de diferentes temas, compartieron alimentos juntos, durmieron en un campamento juntos, conversaron con sus siervos, qué sé yo, hablaron de cómo iban a hacer el lugar a donde iban a hacer el holocausto, si llevaban suficiente leña. Hubieron un montón, qué sé yo, hoy en día voy a poner otro ejemplo donde la mente nos vuela cuando estamos tratando de entender las historias bíblicas. Tal vez Isaac le estaba diciendo que le gustaba a alguien, que se quería casar, que quería multiplicar a la familia, y Abraham escuchaba los sueños que tenía su hijo. Abraham escuchaba a dónde él había depositado su futuro, y él quería servir tal vez al Señor. Tal vez le decía lo mismo: si yo voy a servir al Señor Jehová, Dios de los ejércitos. No lo sé. Se puede imaginar cuántos temas podían hablar padre e hijo durante 3 días. Y ese hombre muriendo por dentro, pensando no solo que su hijo iba a morir, sino que iba a morir en sus propias manos, que él iba a ser el causante de la muerte de su hijo. Pero su fe era tan grande y tan sólida que superaba aún esos pensamientos. Y ese hombre caminaba esos 3 días que estoy seguro que deben haber sido agónicos para Abraham. Y él hubiera dicho: yo quisiera que esto estuviera ya aquí a un día de camino y terminar con esta situación tan complicada emocionalmente. Pero no, eran 3 días. ¿Por qué 3 días? No sé qué pasaba con esos 3 días, pero el Señor lo había dicho de esa forma. Y así estaba este hombre observando de lejos ese lugar. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Por supuesto que iba a adorar. No nos quedaba otra situación. Hermanos y amigos, cuando nos encontremos en una situación tan complicada, tan difícil y tan triste como esta, no nos queda más que adorar a Dios. Y él está diciendo: quédense ahí, porque él y yo vamos a ir a adorar al Señor. Y él dice: le voy a entregar la mejor adoración que le puedo dar al Señor. Le voy a entregar a mi hijo. Y mi hijo morirá en mis manos, o a causa de mis manos. ¿Qué mejor adoración le puedo dar a Dios? Este hombre estaba decidido. Él entendía lo que tenía que pasar. Y él dijo: esto es para adorar a Dios. Si Dios me lo pide, se lo doy. Tardó 25 años el Señor en poderme hacer cumplir el sueño de ser padre biológico con mi esposa Sara. Y de esa manera ahora el Señor me pide esto como ofrenda. ¿Qué más puedo hacer? El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor, como dijo Job. Y este hombre dice: subiremos a adorar a Dios. Nunca se queja. Y después dice: iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Yo no sé si esto era él estaba siendo de verdad un hombre de fe, o él estaba hablando en otro tono, pero él está diciendo: vamos a ir a adorar al Señor y vamos a volver. Hay una frase de esperanza en Abraham en este momento. Hay una frase de fe en Abraham en este momento, en su vida, en su interior. Y dice él: bueno, yo espero que el Señor haga algo, porque no dice él: voy a volver a ustedes cuando termine la adoración, sino que volveremos a vosotros. Puede ser, claro, que hay un componente de decirle a los siervos: miren, ¿no? Si él decía: voy a volver yo solo, pues iba a levantar suspicacias en todos, iba a generar sospechas, y porque él dice que va a venir solo, y tal vez iba a haber un cuestionamiento. Pero más creo, o me gustaría creer, puedo decirlo así, que es mi percepción muy personal, que él estaba confiando en el Señor, diciendo: vamos a volver. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y vea esto, están pasando cosas aquí muy, muy fuertes. Y dice:
y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Primero le hace cargar su propia leña. Dice aquí que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Isaac iba cargando la propia leña con lo cual lo iban a quemar después de fallecido. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, o sea que iba con una antorcha, podemos decir así, porque iba a tener que encender una fogata en donde iba a ofrecer el holocausto una vez Isaac hubiese fallecido. Y cogió el cuchillo y fueron ambos juntos. Ahora imagínese otra vez, después de haber estado 3 días platicando de muchos temas y de todos los sueños y de todos los planes que tenía Isaac y cómo su padre lo amaba. Dicen algunos estudiosos que probablemente Isaac, en este punto, ya haciendo una recapitulación del tiempo, haya tenido él 20 años, dicen algunos. No le puedo asegurar que eso sea, pero en algunos puntos probablemente pensáramos de que Isaac era pequeño todavía en ese momento, pero no. Recordemos que la mayoría de edad para el pueblo hebreo andaba por los 30 años. Ahí se reconocía como mayor de edad y por eso el Señor Jesucristo en el tiempo de Jesús inició su ministerio a los 30 años y duró 3 años y medio, 33 años y medio, que fue cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Empezó a los 30 años porque ya se consideraba mayor de edad y la gente en ese tiempo ya lo escuchaba y ya entendía porque era un hombre adulto. Esa es más o menos la historia. Pues acá pensábamos que era un hijo que todavía era hijo en crianza, era un hijo que todavía estaba bajo la cobertura de su padre, porque calculan algunos escritores que tenía únicamente más o menos 20 años. Entonces él iba con todo para arriba y el hijo mismo llevaba su leña. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y lo que estamos viendo es que ellos iban subiendo el monte. Otra conversación, papá, ¿y qué vamos a hacer aquí? Papá, y mira, y aquí vamos, mira este monte, qué bonita la vista, qué sé yo. Iban teniendo una conversación normal entre padre e hijo sin saber lo que iba a pasar. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí. Una vez más está esa respuesta de Abraham, era un hombre educado, no le dijo, sino que heme aquí significa en qué puedo servirte, o dime hijo en qué puedo ayudarte, o es una forma muy elegante de decirle dime, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahí empezó él a entrar en sospechas de que algo estaba sucediendo, porque faltaba un elemento, y ese elemento no había salido junto a ellos de casa. Creo que en algún momento probablemente ellos estaban pensando qué habrá pasado. Quizás se le olvidó a Abraham traer el cordero que íbamos a ofrecer en holocausto. Quizás la oveja no la encontró, la que él quería, o no había un animal perfecto para traerlo. No sé, ellos tal vez traían esa duda. Y aquí el joven finalmente se lo dice, ¿dónde está el cordero para el holocausto? No lo hemos traído, ¿qué vamos a ofrecer? El versículo 8 dice, y respondió Abraham, aquí está otra cápsula de fe para todos nosotros, y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Aquí también podemos encontrar otra frase, como vimos arriba, cuando él le dijo a los siervos, volveremos a vosotros después de adorar. Aquí él está contestando algo que puede ser una realidad o puede ser una frase de fe. Puede decir, Dios proveerá el cordero del holocausto, porque pues no le podía decir en ese momento qué él iba a hacer. Entonces él dijo, bueno, Dios va a proveer, como quien dice, cambiemos el tema. O él realmente, dentro de su corazón, estaba diciendo, el Señor va a hacer algo. El Señor va a hacer algo, el Señor va a proveer algo. Y si no hay, pues proveerá a mi hijo como cordero. Pero el Señor tendrá que hacer algo. Y vea cómo se está montando esta imagen. Vea cómo se está montando esta historia. Un padre mandando a sacrificar a su hijo para la gloria de Dios. ¿A qué le suena eso? Ya vamos a hablar sobre esto más adelante. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. A continuación, los versículos 9 y 10 son los versículos más difíciles para un padre.
Son los versículos más horribles que puede vivir un padre de familia en una circunstancia como esta. Estoy seguro que Abraham estaba lleno de fe, porque no hubiera podido dar los pasos que dio y llegar hasta donde llegó. Estoy seguro que Abraham estaba haciendo cosas sobrenaturales guiado por el Espíritu Santo. Pero no deja de ser duro lo que vamos a leer a continuación. Es uno de los versículos o los dos versículos más difíciles. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Siendo Isaac de unos 20 años, si los estudiosos tendrían razón y anduviera más o menos por unos 20 años, 17, 20, 21, 22, cualquiera que sea la edad. ¿Qué hubiera pasado si viene su padre y lo trata de amarrar para decirle, tú sos el cordero para el holocausto? ¿Qué creen que un hijo hubiera hecho? O una persona, cualquiera que sea. Creo que hubiera empezado un forcejeo probablemente. Creo que hubiera habido un llanto. Creo que hubiera habido, otros hubieran corrido, hubieran huido, hubieran bajado corriendo la montaña. Es necesario para usted y para mí que podamos observar la fe de Isaac. Es necesario que podamos observar cómo su padre Abraham había hecho un excelente trabajo en poder entender la voluntad soberana de Dios. Es ver cómo se traspasa la fe de Abraham a su hijo Isaac. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer ahora? Tenemos que heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la fe en el Señor Jesucristo, el temor a Dios, la fidelidad a Dios, una absoluta confianza en el Señor. Es aquí lo que vemos ahora. Ató este señor que es mayor de edad, supera los 100 años. Si tuvo a Isaac cuando tenía 100 años, en este momento, si era cierto que Isaac tenía 20, Abraham tenía 120 años y él agarró a un joven de 20. Se imagina, compare las fuerzas corporales en ese momento, la fuerza física. Isaac se hubiera podido zafar rápidamente y huir del lugar, sin embargo no lo hizo, sino que lo puso en el altar sobre la leña, se dejó. Durísimo, durísimo esto. Por eso decía el versículo 9 y 10, son los versículos más duros de todo. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó un cuchillo para degollar a su hijo. O sea que la técnica que se iba a utilizar era cortarle el cuello, cortarle la cabeza a su propio hijo. Esa era la técnica, y luego el cuerpo y la cabeza lo iba a quemar en holocausto, porque eso era lo que el Señor había pedido, y eso era lo que se hacían con los animales para ofrecerle holocausto a Dios. Imagínense ustedes el versículo 9 y 10, dígame si no es lo más difícil. Entonces, dice ya, él iba con el cuchillo y estaba ya con el cuchillo levantado para poder cortar la cabeza de su hijo, cortar el cuello de lado a lado de su hijo para poderlo ofrecer en sacrificio de adoración al Señor. Cuando en ese momento, versículo 11, en ese momento se oyen unos gritos despavoridos del cielo. Y baja un ángel corriendo. Yo no sé, a veces la mente, como le digo, me vuela, pero yo puedo ver a Abraham levantando el cuchillo y en ese momento un ángel cayendo en un paracaídas, gritándole. Ese ángel debe haber estado sufriendo con Abraham. Ese ángel debió haber estado colgado en el límite entre el cielo y la tierra y queriéndose tirar, y quizás le decía el ángel al Señor: Señor, voy ya, ya van a llegar a la cumbre de la montaña, Señor, puedo bajar ya para decirle que no mate a su hijo, Señor, déjame ir. Y el Señor le decía al ángel: no, todavía no, necesito ver más, déjalo, ya te voy a decir cuándo. Todavía no, Señor, puedo bajar a decirle a Abraham que todo esto va a terminar, que la prueba no es necesario que él mate a su hijo. No, todavía no, le decía el Señor. Estoy imaginando todo esto, por supuesto no está en la Biblia, es lo que yo trato de imaginar que sucedía en ese momento en el ámbito espiritual. Y de repente, cuando ese hombre levanta el cuchillo para cortar a su hijo en pedazos, en ese momento escucha esa voz: Abraham, Abraham, y llega cansado corriendo ese ángel
No sé si habrá sido el ángel Gabriel, no lo dice la escritura. El ángel Gabriel es el que lleva las buenas noticias. Era el que llevó la noticia para María cuando iba a nacer Jesucristo. Es el que llevó la noticia a José cuando le dijo: tu esposa está embarazada del Espíritu Santo, no la botes, no la tires, no te deshagas de ella. Pues imagino yo también, esto no es bíblico, hermano, sino que me emociona el poder ver esta historia, que tal vez ese mismo ángel mensajero llegó a darle la buena noticia, muy cansado de venir corriendo desde el cielo, cansado de caer en un paracaídas, y le dijo: Abraham, no lo toques, no lo toques. Él dijo: heme aquí una vez más, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. ¡Qué cosa más maravillosa! Qué fe la de este hombre, qué fe la de ese niño o joven, que ya ellos decían: bueno, va a venir, el Señor tiene que hacer algo, el Señor va a hacer algo importante. Y lo hizo el Señor, llegó. Hebreos capítulo 11, versículo 17, escucha este detalle tan bonito que hay acá. Hebreos 11, 17 retoma la historia. En Hebreos 11 recuerde que estamos hablando de los grandes hombres y mujeres de fe. El Señor recuenta sus historias en Hebreos 11, y en el 17 habla acerca de Abraham. Y dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y del que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Por la fe Abraham fue probado y ofreció a Isaac. O sea, el escritor de Hebreos da por hecho el sacrificio. Él ofreció a Abraham, lo hizo, se cumplió el sacrificio. Aunque Isaac no murió, lo dio en sacrificio como que si hubiera muerto casi. Estaba dispuesto a matarlo, estaba dispuesto a despedazarlo por la adoración al Señor. Por eso el escritor de los Hebreos dice: ofreció, fue probado y ofreció a Isaac. Aunque no se consumó el hecho, el escritor lo da como que sí se hizo. Y entonces le dijo: no lo toques. Conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Abraham entonces en ese momento estaba cegado, preocupado, dolido, horrible, no veía nada de lo que pasaba a su alrededor. Le debe haber dolido la cabeza, le debe haber dado un mareo, debía dar cualquier cosa, y no podía observar qué era lo que había a su alrededor. No había tenido tiempo de observar las plantas, la vista, lo bonito del monte, no había podido observar nada de eso. En ese momento que lo detiene el ángel, entonces él tuvo una conciencia situacional de qué estaba pasando a su alrededor y miró, y a sus espaldas, dice, alcanzó a oír un ruido, alcanzó a oír un gemido de algo, un ruido, y cuando él vuelve a ver, había un carnero trabado en un zarzal. Se había quedado trabado por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Si nos vamos una vez más al Nuevo Testamento, Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 56. Ahí vemos cómo se retoma esa herencia, esa escena bíblica. Juan 8, 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. ¿Por qué dijo eso Jesucristo? Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Retrocedamos un poco. Eso lo dijo Jesucristo en esa porción de Lucas. ¿Qué era lo que estaba viendo Abraham? El Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, que tomó el lugar de los seres humanos y se sacrificó a sí mismo por los pecados del mundo. El Señor retoma y dice: ese carnero trabado en el zarzal es la imagen de Jesús. El joven Isaac, que fue quitado de ese lugar de sacrificio y fue cambiado por un cordero inmolado, era Jesús. El simbolismo que hay y la realidad que encontramos en esta historia es la historia de Cristo. Por eso él la retoma y dice: ¿se acuerdan lo que pasó allá? ¿Se acuerdan de aquel carnero que estaba trabado en el zarzal? Era yo. Y yo di mi vida por ustedes.
y yo di mi vida para que ustedes pudieran tener vida eterna y perdón de pecados. Y quitamos a Isaac de ahí y me puse yo y fui sacrificado. Y quitamos a Luis, a Jorge, a Claudia, a Rosa, a mí, y nos quitaron de ahí del holocausto. Y se puso Jesús para dar la vida por usted y para dar la vida por mí. Y por su sangre ahora hemos sido llenos de la vida eterna. Esa es la historia que acabamos de leer, de esta prueba tan difícil que estaba pasando Abraham. Tenía una prueba de fe Abraham, pero al final gana Jesús. Al final se corona Jesús. Es una cosa sobrenatural y maravillosa que solo podemos entender cuando se compagina la historia de Cristo. Cuando Abraham terminó de escribir esta historia, cuando Moisés, porque él es el que escribe el Génesis, termina de compilar esta historia, no se imaginaba lo que iba a pasar, no se imaginaba que iba a haber un complemento muchos años, 3000 años más tarde, que se iba a llamar Jesucristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él hizo esto por usted, y en medio de sus circunstancias, lo que el Señor quiere es que tengamos fe y confianza en Él. En medio de las circunstancias, que nosotros entendamos que es la prueba de nuestra fe, nos va a llevar a la victoria, nos va a llevar a poder ver la gracia del Señor, como este hombre lo vio, como su hijo lo vio. ¿Cómo creen ustedes que Isaac en ese momento no iba a ser reconstruido interiormente a través de la fe que él le mostró al Señor, no negándose a hacer el sacrificio que Cristo que el Señor Dios Todopoderoso había pedido? Y luego vino Cristo a quitar nuestro espacio y a tomar el azote que necesitaba o que estaba dirigido hacia nosotros. Jesucristo es el Todopoderoso. Crea en Cristo, crea en Él como Señor y Salvador. Aplique la fe de Abraham. Crea que el Señor Jesucristo hará cosas maravillosas en su vida. Crea que Él va a llegar en el momento adecuado, no cuando iban en el camino de esos 3 días, no cuando estaban subiendo el monte, no cuando ya estaban arriba preparando el fuego. En el momento exacto, ni un minuto antes ni un minuto después, el Señor va a glorificarse en su vida y va a hacer cosas maravillosas. Así que recuerde, por favor, recuerde, el propósito de la prueba está en el tiempo de la prueba. Hay que aguantar. La entrega de nuestro amor a Dios en el tiempo de la prueba es vital. Y la grandeza del desarrollo de nuestra fe en medio de la prueba es determinante. El Señor tiene el control. Crea en Él y siga adelante con fe. Si usted no ha creído en Jesucristo como Salvador, si no ha creído en este Cordero que se inmoló por usted, que tomó su espacio, aunque usted y yo no lo merecíamos, ábrale las puertas al Señor Jesucristo. Crea en Él y diga: Señor, yo creo en ti, creo el sacrificio que hiciste y creo que tu sangre derramada ha limpiado mis pecados y me ha declarado justo. Y eso se hace con una sencilla oración, a la cual por supuesto le invito a que hagamos. Ahí en su lugar, por favor, diga conmigo: Señor Jesús, perdóname, he pecado, me arrepiento. Señor, reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que moriste y resucitaste al 3er día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme esta oportunidad de una nueva vida. Te doy gracias por sacrificarte por mí y darme la oportunidad de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, espero que busque una iglesia bíblica donde congregarse y seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento del Señor. Terminamos con una oración. Padre, te damos gracias por esta maravillosa historia bíblica que nos llena de fe, una historia real, una historia comprobable, que ahora nosotros también podemos aplicar a nuestra vida. Y agradeciéndote, Señor, por tu sacrificio en la cruz, queremos decirte: aquí está, Señor, nuestra vida. Aquí está nuestro problema. Aquí está nuestra prueba, Señor. Queremos salir bien evaluados. Ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos, Señor, para poderte ofrecer todo lo que tenemos, sin ninguna restricción. Perdónanos, Señor, si no lo logramos hacer y le damos más importancia a lo nuestro y somos egoístas contigo. Permítenos adorarte como Abraham te adoró. Ayúdanos, Señor, fortalécenos con tu Santo Espíritu
y en última instancia, en el último minuto, como lo hiciste enviando el ángel, ayúdanos también en nuestras pruebas, en nuestras circunstancias difíciles, Señor. Entregamos nuestra vida a ti, nuestras preocupaciones, nuestros dolores de cabeza, nuestros problemas físicos, nuestros problemas económicos, los ponemos en el holocausto, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que vas a orar. Eres un Dios todopoderoso. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias por su atención a este estudio y si Él lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.